Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cadena de Markov en tiempo discreto, que son con las que hemos estado manejando, y una cadena de Markov en tiempo continuo? Pues bueno, hasta ahora habíamos manejado que una cadena de Markov, pues ya saben, tiene probabilidades de transición, tiene una matriz de transición, las probabilidades de la matriz de transición son constantes, y el tiempo lo podemos contar como en un paso, 2 pasos, 3 pasos. Bien. La diferencia con una cadena de Markov en tiempo continuo es que en este caso los estados siguen siendo numerables, ¿no? O sea, podemos distinguir claramente entre un estado y otro. Bueno, esa era una característica de todas las cadenas de Markov, entonces espero que se acuerden. Y la otra es que básicamente también existen las probabilidades de transición, ¿no? Ya que está en un estado I, en un estado I en un tiempo T, y va a estar en un tiempo, en un estado J en un tiempo T más T determinado, ¿ok? Más un intervalo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la pequeña diferencia? O sea, porque hasta ahora más o menos nos suena igual, ¿no? Tenemos estados numerables y tenemos probabilidad de transición. Y al igual que la otra, lo que nos interesa es básicamente dónde estaba. No nos interesan los caminos que tomó para llegar ahí. Y solo nos interesa la probabilidad de que qué pasa, para dónde va a estar. Bien. La diferencia es que ahora el tiempo es continuo. Entonces, tenemos probabilidades de transición, pues que dependen del tamaño del intervalo. ¿Ok? O sea, vamos a tener una probabilidad de transición de estar en el tiempo, en el intervalo entre S, acá, y T. ¿Ok? Entonces voy a estar en el estado I, en el tiempo S, y en el estado J, en el tiempo T. Por tanto, estamos hablando de un intervalo delta T, que es igual a T menos S. ¿Bien? Y en este caso es lo que nos interesa, el tamaño del intervalo. ¿De acuerdo? Habíamos hablado de un poco de estabilidad y demás en el otro caso, pero básicamente una cadena de Markov es homogénea si la probabilidad de ir del estado I al estado J en un paso no depende de dónde empieza el intervalo, sino solamente del tamaño del intervalo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que puedo tener, supongamos que aquí tenemos acá un eje. Entonces, si el intervalo aquí es tau, y aquí también es tau, pues en realidad no me importa si aquí empezó o empezó aquí. ¿Okay? Lo único que me interesa es qué tan grande es el intervalo. Y si es el caso, entonces la cadena es homogénea. ¿Ok? Básicamente significa que la probabilidad de ir del estado I al estado J, en este caso no sería un paso, sería en un intervalo, solo depende del tamaño del intervalo y no de cuándo empezó el intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, la matriz de Markov es homogénea. Entonces, aquí tenemos las probabilidades de la matriz de probabilidades de transición, igual que en el caso discreto, solo que en este caso, estas probabilidades y J son función de un intervalo tau, ¿ok? O sea, de un intervalo delta t. O sea, voy a tener funciones, ¿ok?
son en relación a un intervalo de tiempo. ¿No? Tanto, pues podemos ir, pues tenemos también una matriz de transición en función de este intervalo de tiempo. ¿Ok? Acá. Ahora, si existe esto, ¿qué pasa si derivo todas estas funciones entre, pues, con relación al tiempo? Entonces obtengo lo que se llama, las de arriba, las de P son probabilidades de transición. ¿Ok? Transición son función a un intervalo tau. Y si yo derivo todas estas probabilidades de transición con respecto al tiempo, entonces voy a obtener lo que se conoce como una tasa de transición. Ya como cómo cambia entonces esta probabilidad con respecto al tiempo. Bien. Entonces, a diferencia de las probabilidades, puedo hacer esto pues con todos los, ¿cómo se llama? Con todas las probabilidades entre estados diferentes, ¿no? Entre I y J, pues cambia, entonces tengo un estado de transición. Tengo una tasa de transición que se denomina con las letras Q. Por otro lado, si derivo, ¿cuál es la diferencia de cambiar? Pues quedarse, ¿no? O sea, podemos o cambiar de estado o quedarnos como estábamos. Solo hay dos, ¿no? O cambio o me quedo como soy. Entonces, la otra es la tasa de quedarse donde estoy, en el estado que estoy, que sería la de acá, que a diferencia de las otras se llaman tasas de transición y esta se llama tasa de permanencia. ¿Ok? Es igual a la suma, al negativo de la suma de todas las tasas de transición. ¿Por qué? Porque solo tengo dos opciones, ¿no? O me quedo como estoy o cambio. Bien. Y tiene algunas características específicas. Entonces, tenemos, al igual que el caso discreto, una matriz de probabilidades de transición, pero resulta que estas probabilidades son funciones del tamaño del intervalo del tiempo. Por tanto, para poderlas manejar de manera más sencilla, nos conviene derivarlas para transformarlas en tasas de transición. Entonces, si son transiciones entre estados diferentes, les vamos a llamar tasa de transición. Pero si me quedo, si son esta probabilidad en el mismo estado, se llama tasa de permanencia. Y es equivalente a la suma, bueno, el negativo de la suma de todas las tasas de transición. ¿Por qué? Porque básicamente solo puedo o cambiar o quedarme en el estado que estoy. ¿Y por qué es negativa? Básicamente porque asume que la probabilidad de que un estado se quede en el mismo estado conforme aumenta el tiempo, pues va disminuyendo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo con ustedes. Ustedes por ahora son estudiantes de ingeniería y si todo sale de acuerdo a los planes, en algunos años ustedes van a ser ingenieros titulados, ¿de acuerdo? Entonces ustedes van a sufrir una transición entre el estado estudiante al estado ingeniero, ¿ok?
Y aquí, pues, había una tasa de transición Q, E, I. ¿Ok? Pero habrá algunos que se tarden un poquito más, ¿no? Ya sea porque decidan tomársela tranquila o porque decidan, ¿cómo se llama? Decidan tomarse un año sabático o porque decidan retrasar su titulación. Por cierto, no lo hagan. Háganlo lo más posible. Por tanto, conforme el tiempo pasa, la probabilidad de que sigan siendo estudiantes de ingeniería va siendo menor, ¿no? O sea, si yo los veo a ustedes dentro de 10 años, yo esperaría que ninguno de ustedes esté en este estado, sino que todos estén en este estado. ¿De acuerdo? Por tanto, la probabilidad de que en 10 años alguno de ustedes siga estudiando ingeniería, pues es cada vez menor. ¿De acuerdo? Por eso, las tasas de permanencia, o sea, como solo tienen de dos, o se convierten en ingenieros, o digamos que esto, el estado E incluye no titulados, ¿no? O sea, estudio pasantes. Digo, incluye pasantes. Entonces yo espero que en 10 años todos ustedes estén de este lado y que no haya nadie de este lado. Bien, porque pues mientras más pasa el tiempo, pues la probabilidad de que alguno de ustedes esté ahí, pues cada vez es menor. Bien. Y además tampoco es deseable. Bien. Entonces, por esto, las tasas de permanencia son negativas y además cada vez más pequeñas. Bien. Entonces sigamos adelante. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todos bien? Sí, profesora. Sí, todo bien. Entonces, gracias. Vamos a seguir adelante entonces. Ok, todo bien. Bueno. Entonces, de igual manera que con las matrices de probabilidades de transición, también podemos juntar todas estas, digamos, tasas de transición y juntarlas en lo que se llama una matriz de tasa de transición. Que básicamente, al igual que las probabilidades, son todas estas tasas acomodadas de manera matricial y con el mismo, con la misma lógica, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos una matriz, una diagonal, que sería equivalente al negativo de todos los otros elementos, ¿no? Y básicamente la podríamos calcular pues de esta manera, con esta. Porque ustedes saben que esto es equivalente, ¿no? A derivar cada una de las probabilidades de transición entre, con respecto al tiempo. ¿Ok? Se lo hace como dp de dt. ¿Ok? Y la diagonal principal más diagonal, que es igual al negativo de la suma de todas las p y j. ¿Okay? Ahora, tenemos algunas otras, unas probabilidades, unas posibilidades, propiedades un poco diferentes en el caso de las matrices de tasa de transición. ¿Ok? Entonces, en las matrices de probabilidad, todas las filas sumaban 1. Todavía siguen sumando 1, pero en las matrices de tasas de transición, todos los elementos suman 0. ¿Bien? Y otra parte, que cuando estamos hablando de una cadena de Markov de tiempo continuo, de igual manera que en el tiempo discreto, podemos también representarla con una gráfica, pero en este caso, en vez de tener las probabilidades de transición, vamos a tener las tasas de transición. ¿De acuerdo? Entonces es muy parecido, solo tiene algunas cosas que cambian, pero son relativamente pocas. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá vamos bien?
Sí, profesora, todo bien. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a seguir adelante. ¿Qué le pasan a estas ecuaciones de Chapman-Kolmogorov? Básicamente, en este caso, para el tiempo continuo, pues aquí está todo el desarrollo, pero lo único que nos interesa es que se convierten para poder encontrar qué pasa en el tiempo t, ¿no? Pues sabemos que antes lo multiplicábamos por un vector de estado, ¿se acuerdan? Y en este caso, para poder encontrar esto, digamos, qué pasa en el tiempo t a partir del estado j, pues básicamente tendríamos que derivar estas matrices, ¿no? Con respecto al tiempo, sobre todo la matriz tiempo, o premultiplicarla por un intervalo t. Y esto sería equivalente a, pues, resolver esta ecuación diferencial, que resulta en una serie de Taylor. Bien. Y básicamente esto implica que podemos ir calculando qué le pasa al estado, a las probabilidades de estado, ¿no? En el tiempo t, desarrollando esta serie. Bien. Pero básicamente lo que nos interesa saber, al igual, esto es igualito que en el caso discreto, en realidad tenemos esta ecuación, ¿no? Que sería la probabilidad de estado, digamos el vector de estados en el tiempo t, es igual a multiplicar el vector de estados por multiplicar el vector de estados en el tiempo 0, multiplicado por la matriz de, ¿cómo se llama? De probabilidades de transición en el intervalo t. ¿Okay? Como estas son funciones, entonces necesitamos encontrar el valor de todas estas funciones. A eso le premultiplicamos el vector de estado en el tiempo 0 y así podemos obtener el vector de estado en el tiempo t. Bien, entonces en realidad si se fijan, esto es muy parecido, es casi igual a pi n es igual a 0 de elevado a la n. O sea, de hecho, si se fijan, es casi equivalente, pero en este caso no tenemos paso, tenemos intervalos de tiempo. Por tanto, pues es igualito. Bien, pero en este caso las probabilidades, pues, como son funciones del tiempo, pues no necesitamos elevar la matriz de probabilidades de transición a una potencia, sino es suficiente con evaluar estas probabilidades en cada uno, bueno, de acuerdo con el intervalo de tiempo delta t. Bien. Pues lo demás es como la parte teórica. Lo importante es esta, lo de aquí abajo. ¿Bien? Bueno, sigamos adelante pues. ¿Existirá también el estado estacionario? O sea, el estado estable. Pues sí, también. Y básicamente, ¿cómo lo vamos a calcular? Antes teníamos que plantear algunas ecuaciones y en este caso es igual. Pero las dos ecuaciones que nos interesan son para multiplicar el estado pi es igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que si el estado es estable, ya todas las transiciones pues ya no existen, ¿no? Por eso es que pi q es igual a 0. ¿Bien? Y en el otro caso, pues también tenemos que considerar pues estas propiedades del estado, ¿cómo se llama?
de los vectores de estado, entonces es pi por e igual a 0. Bien. Igual, resolviendo estas dos ecuaciones, podemos encontrar el estado estable. O sea que es igual a qué pasaría si, qué le pasa a esta matriz, digo, a esta, sí, a la matriz de probabilidades, si el tiempo se hace infinito, ¿no? Pues entonces, pues tendría que obtener exactamente el mismo, digamos, el mismo, bueno, ¿qué le pasa a este? ¿Cambia? ¿Cuál es este? Es el estado cero, el que sea. La transición, este intervalo es infinito y pues así nos podemos, resulta pues en esto. Bueno, de hecho, este es como, ¿cómo se llama? Lo que estamos esperando es que pues todos estas matrices de tasas de transición, pues se hacen. Bien. Ok, hasta acá pues más o menos es igual. Bueno, muy parecido con algunas adaptaciones al caso discreto. Bien. Bueno, ok. ¿Qué sí es diferente para el caso de tiempo continuo? Que de hecho es una de las cosas que lo hace un poco diferente. Antes teníamos, pues, pasos y ahora tenemos intervalos. Entonces podemos encontrar lo que se llama el tiempo de permanencia en un estado determinado, ¿no? O sea, las transiciones en el caso de las cadenas de Markov en el tiempo continuo, pues se verían así, ¿no? Estoy un intervalo en un estado I, luego brinco hacia un estado J y luego paso al estado K y luego puedo regresar al estado I, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y tenemos todos ellos tasas de permanencia. Bien. Entonces, lo que básicamente sucede con este tipo de sistemas es que se puede observar que el tiempo de, ¿cómo se llama?, de permanencia en un estado I es igual a 1 menos el exponencial de la tasa de transición. Esto sería un intervalo, ¿ok? La tasa de transición multiplicado por el intervalo, ¿ok? Entonces quiere decir que todos estos tiempos de permanencia en un solo estado tienen una distribución exponencial, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era la distribución exponencial? O no tanto. Aquí tenemos un tiempo t, entonces esto tiene como esta forma. Entonces quiere decir que el tiempo de permanencia, recuerden, mientras más grande sea el intervalo, la probabilidad es menor. Entonces la probabilidad de que el tiempo de permanencia pues sería 1 menos esto. ¿Okay? Esto tiene más pinta como de de la ojiva. ¿Bien? Creo que alguien tiene abierto su micrófono. Déjenme ver quién es. Además, estoy abriendo y cerrando cajones. A ver quién es. Ya lo encontré. Listo. Bien. Ok, entonces vamos a ver un caso. Bien. Entonces tenemos por acá nuestro eje de tiempo. Y tenemos acá un intervalo T1 y T2. Bien, que está entre T1 y T2.
Entonces vamos a reescribir cuál es la probabilidad de que el sistema esté en el tiempo i entre T1 y T2. Entonces, lo único que tenemos que hacer es tomar 1 menos, y esta sería la tasa de permanencia, y lo que nos interesa es el tamaño del intervalo. Bien, es igual que acá. Y pues esto tiene básicamente probabilidad exponencial. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, maestra. Ok, gracias. Sí, vamos bien. Entonces, lo que nos interesa más en el caso de estos problemas es esto, esta parte. Bien. Entonces, ¿qué pasa con las transiciones entre estados en una cadena de Markov en tiempo continuo? Bueno, básicamente, en este caso, todas las transiciones tienen una distribución exponencial con tasas, con estas tasas de transición. Y se asume que estas tasas de transición son independientes entre sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que empieza como a dibujarse con todo esto? Bueno, que básicamente las cadenas de Markov se parecen a un proceso de Poisson. Las cadenas de Markov en tiempo discreto. Entonces, ¿alguno de ustedes recuerda qué son los procesos de Poisson? ¿Lo vieron en probabilidad? ¿O nada de nada? Sí lo vimos, bueno, algo así, pero no me acuerdo bien. ¿No te acuerdas, Alejandro? ¿Alguien sí se acuerda? ¿Se acuerdan de cómo era la probabilidad de Poisson? Voy aquí. No, yo no me acuerdo. Eric no se acuerda. Bueno, creo que aquí me equivoqué. Aquí creo que era continuo. Sí, de hecho aquí me equivoqué. Es continuo. Bien. Un proceso de Poisson básicamente es un caso de una cadena de Markov en tipo continuo. Y básicamente, ¿qué es un proceso de Poisson? Pues se les llaman procesos de conteo. Entonces, se los voy a poner un poco en forma de esquema. Ahorita les explico un poquito más. Un proceso de Poisson, básicamente tienen ustedes su eje de tiempo. Y lo que ustedes necesitan hacer es, aquí avanza el tiempo, ¿no? Avanza el tiempo y se le llaman procesos de conteo. Entonces, supongamos que aquí pasa algo, aquí pasa algo, aquí pasa algo, bueno, algo que ustedes aquí están observando, ¿no? Y aquí vuelve a pasar. Entonces, lo que ustedes observan es justamente lo que pasa. Cuando pasó una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y lo que ustedes van a observar es el tamaño de este intervalo y cuál será la probabilidad. Y pueden entonces calcular cuál es la probabilidad de que ese evento pase 5 veces. Bien. Y ese es un proceso de conteo. Básicamente es, tengo un tamaño de intervalo de tiempo y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que pase algo? Y pasar es igual a que yo lo cuento. Por ejemplo, ¿cuántas veces lloverá en una semana? ¿No? ¿Cuántas veces temblará en un año? También sería un proceso de conteo.
¿Qué otra cosa? ¿Cuántos clientes van a llegar a una? ¿Cuántos clientes van a llegar a una tienda en un día? Entonces, todo lo que sea, ¿cuántos? ¿No? ¿Cuántos eventos pasan en un intervalo de tiempo? Entonces, estamos hablando de un proceso de conteo y, por tanto, un proceso de Poisson. ¿Ok? La distribución de Poisson, no sé si se acuerdan, es una distribución, ¿cómo se llama? Discreta, que más o menos tiene una forma así, más o menos. Me voy a regresar entonces al texto, para que lo sigamos viendo. Entonces, un proceso de Poisson es el ejemplo más sencillo de una cadena de Markov en tiempo continuo. Y como les había dicho, un proceso de Poisson consiste en contar estos eventos raros, ¿no? O sea, pasan cosas y lo que a mí me interesa es identificar estas cosas y cuántas veces pasan. Entonces, estos eventos tienen una distribución exponencial y en este caso el parámetro es lambda. Bien. Y uno de ellos especiales es el proceso de conteo, que básicamente cuenta cuántas veces pasa algo hasta el instante t. Como estamos contando cosas, pues es una cosa, dos cosas, tres cosas, cuatro cosas. Entonces, eso se trata de una distribución, ¿cómo se llama? Estoy observando cosas enteras, ¿no? O sea, no cuento medio evento, sino o pasa o no pasa. ¿Bien? 184 de azúcar. ¿Cuánto? Ay, se pasa. La gelatina. Sí. No pasa nada. Ya le puso otra vez 15 minutos. Bien. Entonces, ¿cómo sería la definición de un proceso de conteo? Básicamente tiene las siguientes propiedades. Uno, que todas estas cosas, todos los valores que puede tomar son 0 o por arriba de 0. O sea, tenemos 0 valores, no ha pasado nada, o puede pasar 1, 2, 3, 4, hacia mayor de 0. No puedo tener menos un evento. O sea, no porque el día de hoy no les hayan pagado, pueden asumir que tenían menos un pago. ¿Ok? Tendrían 0. ¿De acuerdo? Bien. La segunda propiedad es que estas cosas son enteros. La tercera propiedad es que si un intervalo es mayor que el otro, puedes esperar que el número de eventos que pasa en el evento mayor será igual o mayor que el intervalo más pequeño. Y básicamente la última propiedad es que si el intervalo S es menor al intervalo T, entonces la diferencia entre esos dos, pues es, tiene que ver, coincide con el número de sucesos que ha ocurrido en el intervalo ST. ¿Eso qué significa? Me voy a regresar a la pizarra. Vamos a suponer que este es el intervalo S y que este es el intervalo T. Aquí podemos ver que el intervalo S es menor al intervalo T. ¿Bien? Entonces, los sucesos que pasan en el intervalo S, pues según el ejemplo, pues aquí dice que son 4. Y los eventos que pasan en el intervalo T, pues son 5. ¿Ok? Entonces, ¿tenemos eventos discretos? Sí, ¿no? ¿Tenemos eventos mayores a 0? Sí. Entonces ya cumplimos con 2 características. La otra era que el número de eventos en S tendría que ser menor o igual al número de eventos en el intervalo T. Pues sí lo cumplimos, ¿no?
porque uno es 4 y otro es 5. Y la diferencia sería el número de eventos entre t menos s es igual a nt menos ns. O sea, ¿qué pasó en este cachito? Pues sí, es 1. Entonces, todas esas características las tiene, por tanto, cumple con todas las propiedades de un proceso de conteo. Me regreso al texto. Entonces, hay algunas características de estos procesos que nos pueden, para poderlos describir. Entonces, hay procesos de incrementos independientes. Básicamente, indica que el número de sucesos que ocurren en intervalos distintos son independientes. O sea, lo que pasó en la semana pasada no influye en lo que pasa esta, por ejemplo, ¿no? Otra propiedad es un proceso de incrementos estacionarios, que implica que la distribución solo depende del tamaño del intervalo, no de cuándo empieza. Es decir, solamente se puede tener un intervalo que empiece acá o un intervalo que empiece acá, pero no me importa cuánto empezó, no me importa, solo me interesa de qué tamaño es el intervalo. Y a eso se le llama ser de incrementos estacionarios. Entonces, un proceso de Poisson es un proceso que también es un proceso de incrementos independientes e estacionarios. O sea, cumple con las dos cosas. ¿Bien? Entonces, quiere decir que lo que pasa en un intervalo es independiente de lo que sucede en el otro intervalo y también solo nos interesa el tamaño del intervalo y no cuándo inicia ese intervalo. ¿Bien? Bueno, pues, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? Disculpe, maestra, ¿va a mandar el documento o subir esta clase a su canal de YouTube? Voy a hacer las dos cosas, Víctor, no te preocupes. Voy a subir este documento y Ok, voy a subir el video. ¿Bien? Es que estoy un poco retrasada en la subida de cosas. Pero este fin de semana me pongo al corriente. Bien, entonces quedamos que un proceso de conteo cuenta cosas que en las cadenas de Markov en tiempo continuo, más bien podemos describirlo a través de tasas de transición. Y que uno de esos casos es un proceso de Poisson y específicamente un proceso de conteo. ¿Bien? Entonces, este tema se conecta con el siguiente porque básicamente empieza a describir, pues, ¿cómo se llama? Filas de espera. ¿Bien? Porque, de hecho, si un proceso de Poisson es conteo, entonces, pues básicamente podemos describir cuántos clientes empiezan a aparecer en una fila. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, un poquito más adelante, entonces quedemos que a ver, me falta un espacio. Entonces, en un proceso de Poisson, todos los intervalos, ¿no? O sea, si los intervalos son cada vez mayores, entonces los eventos que ocurren en esos intervalos también son cada vez mayores. Pero no nos importa, insisto, dónde empezó, sino lo único que nos interesa son
¿cómo se llama? El tamaño del intervalo. Y por tanto, todos los números de lo que pasa en estos intervalos, pues son independientes. Bien. Si la tasa de esta transición entre, bueno, si la tasa se llama lambda, es la tasa de llegadas, ¿no? O de que aparezca un evento, entonces la probabilidad de que aparezca alguien extra en un intervalo pequeño, pues es lambda delta t. Bien. Y la probabilidad de que aparezca una persona extra en un intervalo cada vez es menor. Bien. Supongamos que esto implica que, supongamos que tienen ustedes una cafetería, ¿no? Y tienen un horario de, supongamos que solo trabajan 4 horas, de 4 a 8 de la tarde. Bien. Y generalmente ustedes saben, ya después de un tiempo se pueden dar cuenta que en ese lapso de 4 horas llegan en promedio 30 clientes. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que llegue un cliente más, o sea, por ejemplo, que se presente en 31, es menor a la probabilidad de que se presente en 30. Y la probabilidad de que se presente en 32, que serían 2 clientes extras, es menor a la que se presente en 30. Y así, cada vez conforme estoy aumentando este número, pues la probabilidad de que aparezca alguien extra es cada vez menor. ¿Sí? Básicamente eso significa esto. O sea, que si ustedes tienen una tasa de llegadas o un promedio de conteo de este tamaño, la probabilidad de que aparezca alguien, no es que sea imposible, sino que cada vez es menor. Bien. Y bueno, esto es un poco repetitivo. Básicamente, un proceso de Poisson es un proceso de conteo si al inicio empiezo con 0 personas, o sea, no voy a empezar a contar de 3. Es un proceso de incrementos estacionarios independientes, quiere decir que lo que pasa en un intervalo a otro no me importa y solo me interesa dónde empieza el intervalo. La probabilidad de que aparezca alguien extra es menor y el número de sucesos en un intervalo de longitud t tiene una distribución de Poisson con media lambda t. ¿Bien? Bueno, voy a detener la grabación.